vamos a trabajar un tema que creo que se ha estado presentando últimamente. Creo que actualmente las frustraciones están presentes en todas las edades y en diferentes momentos y en diferentes áreas de nuestra vida. De alguna manera, el haber enfrentado esta pandemia hace que nosotros vivamos varias frustraciones también, porque no estábamos preparados para vivir algo así. Yo creo que nunca nos imaginamos y de alguna u otra manera todos pensamos que quizá iba a durar un mes. Los niños se despidieron de clases pensando en que sí, en una semana más nos vemos, y resulta de que terminó el año y nadie pudo volver a clases, ¿no es cierto? Y esto ha traído muchas frustraciones. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de cómo manejar estas frustraciones. Como es una costumbre en mí, me gustaría que pudiéramos definir lo que es la frustración. Y aquí tengo dos definiciones que nos van a ayudar a entender un poquito sobre esta palabra. Primero, dice que es el sentimiento que se genera en un individuo, en una persona, cuando no puede satisfacer un deseo planteado, algo que presenta, ¿no es cierto?, algo no cumplido, cuando yo no puedo satisfacer algo que yo he planteado para mí. Se trata además de la emoción que se experimenta cuando un obstáculo se interpone en el camino y nos impide el logro de nuestros objetivos. La frustración tiene relación con algo que yo espero, con algo que yo sé que va a venir o con algo que yo quiero que venga. Y es cuando esto se bloquea, cuando no se presenta, cuando no se logra. Todos los que estamos aquí conectados hemos sentido la frustración en alguna oportunidad. Y a la medida que vayamos avanzando, ustedes van a poder identificando alguna situación. Quiero decirles entonces que la frustración podríamos mencionarla desde tres factores o desde tres aspectos. Uno, que es una emoción, como decía la definición. Es algo que nosotros sentimos, por lo tanto, es una reacción natural. Y ello no significa, ¿no es cierto?, que sea beneficiosa o que sea saludable necesariamente por ser una emoción, porque bien conocemos emociones negativas que pueden ser incluso perjudiciales para nuestra salud. Ahora, es importante que comprendamos también que la frustración es temporal. Esta emoción es como un nexo a otras emociones, es como el puente que nos lleva a sentir emociones principalmente asociadas a la ira y a la tristeza. Y además quiero que podamos considerar que la frustración puede ser constructiva o puede ser destructiva. A partir de esto es que nosotros vamos a conversar en esta tarde, y a partir de esto es que nosotros necesitamos formarnos una idea de cómo entonces nosotros debiéramos manejar la frustración en nuestra vida, pero antes identificar cómo estamos haciendo nosotros al momento de enfrentar la frustración para poder corregir los errores que podemos estar presentando al momento de sentir la frustración. Veamos entonces que al ser una emoción implica insatisfacción y desilusión. Yo siento un malestar dentro de mí cuando yo siento esta emoción. Hay una decepción y una dificultad para aceptar la situación que se está viviendo y que me está generando esta frustración. Además, debo considerar que es inevitable. Yo no puedo evitar que la frustración se presente, pero sí es manejable y por lo tanto es controlable. Yo puedo controlar esta emoción de la misma forma en la que yo puedo controlar otras emociones, como lo hemos visto anteriormente en el control de las emociones. Es temporal, como les decía, porque no dura mucho tiempo. Sin embargo, nosotros somos quienes determinamos cuánto dura. Esta semana conversaba con una paciente y ella me decía, al día siguiente siento que superé la frustración. Sí, puede durar un día. Conversé con otro paciente y él me decía, puede durarme horas. Y hay algunos que les dura una semana o dos.
Nosotros determinamos cuánto va a durar la frustración, esta emoción en mi vida. Además, luego de que nosotros sentimos esta emoción, somos quienes la dirigimos hacia la ira o hacia la tristeza, porque yo les decía, es como un nexo, es como algo que me lleva a sentir otra emoción, pero nosotros somos quienes la dirigimos. Puede ser que nos llenemos de rabia, puede ser que nos llenemos de rabia, pero puede ser que nos llenemos también de tristeza, que haya un llanto, que haya un sentimiento de depresión en nosotros que nos lleva a sentirnos muy tristes. Además, es temporal en relación a que nos impulsa a adaptarnos a la situación y además a actuar frente a lo que estamos viviendo. Sin embargo, es temporal también en el sentido negativo de que nos puede impulsar a estancarnos en la negatividad. Pasamos de la frustración a la negatividad de decir, no puedo salir de esto no va a mejorar, y es allí donde nos estancamos. Yo no me estanco en la frustración, sino que me estanco en la ira, en la tristeza o en la negatividad. ¿Por qué? Porque esa frustración, ¿no es cierto?, se ha generado porque no se cumplió lo que yo quería, no se logró lo que yo esperaba, y entonces yo siento que quizá nada más va a funcionar de lo que pueda venir adelante. Ahora, puede ser constructiva y o destructiva. Y aquí es donde yo quiero que podamos analizar un poquito cómo estamos reaccionando frente a la frustración, cómo está siendo la frustración en cada uno de nosotros. Porque va a ser constructiva cuando nos lanza hacia la acción, hacia el cambio y a la superación, es decir, a no estancarme como mencionábamos recién. Es un deseo de intentarlo de nuevo. Estudiando sobre este tema, no pude evitar leer sobre Tomás Alva Edison, cuando a él le preguntan por qué fracasó tantas veces o cuántas veces fracasó, y él dice, no, solamente que fueron 867 veces que me di cuenta cuál es la manera incorrecta de hacerlo, pero en ningún momento él se sentía fracasado, en ningún momento él sentía que las cosas no estaban funcionando. Lógicamente, la frustración de que no ocurrió lo que él esperaba estuvo presente, pero eso le generó de manera constructiva el deseo de intentarlo una vez más. Y alrededor de 1000 veces fueron las que él intentó para recién obtener luz de la bombilla eléctrica. Y tercero, ¿no es cierto?, despierta estas cualidades, estos valores que son la perseverancia, que son muy importantes al momento de hablar de la frustración, la valentía, porque hay que tener valor para continuar, el entusiasmo, porque es una de las cosas que en ocasiones la frustración me tira por el piso, me siento desanimado, siento que ya no puedo continuar, y entonces esto debe despertar el entusiasmo y además la creatividad para buscar otras alternativas. Yo no puedo esperar cambios haciendo lo mismo. Yo necesito hacer algo distinto para poder lograr el cambio que estoy esperando. Ahora, ¿qué pasa cuando esta frustración es destructiva? La persona no acepta, se llena de ira y actúa de una manera impulsiva, generando ira, generando tristeza, pero llevándome a no pensar en las consecuencias. Yo actúo sin pensar. Y esto me recuerda en algún momento lo conversaba con ustedes, a aquel niño que cuando le quitaron su celular se frustró de tal manera que empezó a golpear todo a su alrededor y empezó a gritar, y esa ira que generó llevó a incluso insultar y golpear a su madre. ¿Por qué? Por la simple frustración de no poder seguir utilizando su celular. Vemos nosotros también cuando jovencitas, ¿no es cierto?, tienen una relación amorosa, las cosas no empiezan a marchar bien de un momento a otro y el muchacho termina la relación, se presenta una frustración, la canaliza hacia la tristeza, y entonces esa muchachita, sin poder controlar esa tristeza, a veces piensa en un suicidio, ¿no es cierto? Incluso lo intenta,
¿Por qué? Porque no se piensa en las consecuencias. Entonces nosotros estamos viendo que esta frustración, esta emoción puede ser el puente para destruir nuestra vida. Por lo tanto, es súper importante que nosotros podamos aprender a trabajar la frustración. Y además se presenta, en cuanto a la frustración destructiva, un bloqueo ante la decepción que yo estoy enfrentando, entre un estado de desesperanza, de que nada más puede ocurrir, nada bueno va a salir de esto, y al ver que las cosas no han salido como la persona quería, desisten de intentarlo. Lo contrario a ese deseo de intentarlo de nuevo que tenía Tomás Alva Edison, ¿no es cierto?, en su frustración constructiva. ¿Cómo estás actuando tú? ¿Cómo estás enfrentando tú las frustraciones? ¿Qué pasa cuando tú vives una situación inesperada? Cuando tú esperabas que ocurra algo y ocurre algo distinto a lo que tú esperabas. Cuando tú has estado esforzándote por algo y ese algo no te resulta. ¿Estás manejando, estás generando una frustración constructiva o una frustración destructiva? Vamos a ver entonces. ¿Por qué ¿Por qué yo estoy frustrado? ¿Por qué me frustro? ¿Por qué tengo frustración? ¿Por qué me siento con esta frustración? Y es súper importante que yo pueda identificar por qué. Porque en las 3 ocasiones en las que yo le voy a mencionar, como ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, hay ideas irracionales en mi mente que me llevan a la frustración. Es decir, una idea racional me dice que las cosas que nos suceden son injustas y no deberían haber ocurrido así. Y entonces yo me quedo en la idea de la injusticia y de que yo soy una víctima de la injusticia. Y entonces me quedo allí pensando en que si las cosas hubieran sido distintas, yo hubiera sido feliz, pero la injusticia sobre mí me victimiza. Segundo, es una idea irracional que me dice que las cosas deberían ser de una determinada forma. Yo debo terminar de estudiar mi carrera en 5 años y no hay otra forma. Yo debo terminar el colegio en 12 años y no hay otra forma. Yo debo sacarme 7 y no hay la opción de tener rojos. Yo debo llegar al matrimonio, ¿no es cierto? Y casarme, y aquí hago alusión a una paciente que tengo, y ella me mencionaba, a raíz de la pandemia no me pude casar como yo quería. Y es una frustración que la viene manejando desde abril. ¿Por qué? Porque ella planificó una boda, ¿no es cierto? Como quizá todas las mujeres la hemos planificado, con la presencia de la familia, con la presencia de los amigos más cercanos y hasta los no tan cercanos también, porque a veces tenemos una lista interminable de invitados en un lugar especial, tal vez en la iglesia, y luego la ceremonia del civil, a lo mejor en el mismo registro, o a lo mejor en algún lugar abierto donde pueda ir la notaria. Y tenemos toda una idea y nosotros pensamos que así tiene que ser con ese vestido, con esas personas, y tienen que haber cierta cantidad de pajes, y tienen que pasar los niños de esta manera. Pero es una idea irracional, porque frente a una pandemia, ustedes ya han debido ver alguno que otro matrimonio cómo se realiza, con 10 a 15 personas, ¿no es cierto? Donde no puedes realizar una cena tal vez, sino que solamente vas a poder realizar un cóctel, o incluso es solamente la ceremonia y luego cada uno se tiene que ir a su casa. Pero esa idea de que las cosas deberían ser de una determinada forma hace que nosotros nos frustremos con mayor facilidad. La otra idea irracional que les planteo dice que la gente debería comportarse con nosotros como esperamos que lo hagan. Y aquí es súper interesante, porque de repente cuando nosotros nos casamos, vemos que nuestro marido empieza a actuar de una manera distinta. O vemos que tenemos un hijo que ha actuado de una manera y me ha pasado. Y luego tengo otro y actúa de una manera distinta. Sí, porque nosotros tenemos esta idea irracional de que la gente debe comportarse como nosotros esperamos. ¿Por qué mi jefe me trata de esa manera? ¿Por qué mi amigo es así? ¿Por qué mi pololo? ¿Por qué mi polola? ¿Por qué mi hijo? No. Y aquí yo tengo que tener cuidado con estas ideas irracionales, porque en ocasiones me dejo llevar por ellas, y cuando estas no se cumplen es cuando se presentan
las frustraciones. Entonces, necesito manejar estas ideas y poder hacer un análisis de las ideas, del porqué, de la base de la frustración que yo estoy experimentando. No se trata de experimentarlo y de vivirlo y ya. Yo tengo que aprender a hacer un análisis de lo que yo estoy viviendo. Ahora, ¿cómo supero la frustración? ¿Será que se puede? Por supuesto, claro que sí. Lo primero es aceptar. Yo tengo que aceptar a los demás como son. Yo no puedo querer cambiarlos porque si yo espero una respuesta distinta de ellos y ellos no van a responder como yo espero, entonces me voy a frustrar. Por lo tanto, yo tengo que aceptar a los demás como son. Yo debo aceptar que las cosas no salieron como yo quería. No pude casarme como yo tenía planificado, no pude trabajar con mis pacientes como yo lo había planificado, a lo mejor de hecho me pasó, ¿no es cierto? Ahí en el colegio preparamos la salita en la oficina donde yo trabajo, mi esposo me ayudó, imprimimos unos lindos mensajes para los niños, no alcancé a recibir a ningún alumno. Y todas las atenciones fueron así, de manera virtual, en la que no hubo ninguna preparación, a lo más algún fondo virtual que sea así como especial para el paciente que me toca. Entonces, tengo que aceptar que las cosas no salieron como quería. Y además, que tengo que aceptar el error como una oportunidad. Y aquí quiero mencionar que en muchas ocasiones nosotros vemos el error como algo terrible, como algo malo, como que no me puedo equivocar. Y a veces transmitimos también a nuestros hijos eso. Se me viene a la mente cuántas veces le dije a mi hija, si no lo vas a hacer bien, mejor no lo hagas. Qué equivocada que estaba. ¿Cómo? O sea, más bien hazlo y si te equivocas no importa, yo te voy a ayudar, estamos para aprender. Los errores son oportunidades para darnos cuenta de la forma en la que no debemos actuar y de que hay otras formas en las que lo podemos hacer de manera correcta y sin equivocarnos. Ahora, respecto de lo que es la aceptación, quiero mencionar esto. Dice, la aceptación que permite liberar la frustración es un proceso, no es un abrir y cerrar de ojos, no es un mover los dedos y ya, es un proceso y este proceso debe ocurrir a un nivel profundo. Y cuando yo hablo de un nivel profundo, no estoy diciendo una aceptación que es lógica o que es racional, sino que es emocional. Y saben, me he visto yo enfrentada a esta situación y muchos de mis pacientes también, en el que o somos muy racionales para actuar o somos muy emocionales, pero aquí necesitamos combinar lo racional con lo emocional. Tiene que haber un proceso profundo de aceptación. Yo acepto porque la lógica me dice esto, pero también tengo que aceptarlo en lo emocional. Miren, tengo aquí un ejemplo. Probablemente sabes qué pasará si no consigues terminar el trabajo que tienes que terminar a tiempo. O sabes qué pasará si no apruebas, ¿no es cierto?, ese ramo o no apruebas esa prueba del examen de conducción. Tú sabes, vas a tener que dar el examen de nuevo, vas a tener que estudiar más. Quizás si no terminas de hacer el trabajo, vas a tener que darle una explicación a tu jefe. Conocemos las posibilidades, pero en lo emocional está el aceptar. ¿Por qué? Porque no aceptamos que reprobamos o no aceptamos que no nos alcanzó el tiempo para terminar de hacer el trabajo. Entonces, en vez de preguntarnos, ¿qué sucedería si no lo consigo? ¿Qué pasa si no termino? ¿Qué pasa si no apruebo? Porque eso me va a dar posibilidades. O sea, en lo racional y en lo lógico está bien. Pero en vez de preguntarme tan solo eso, miren, pregúntate, ¿puedo vivir sin lograr lo que me propongo? ¿Puedo vivir sin haber aprobado ese examen de conducción? Pues después lo voy a volver a dar y lo voy a aprobar. ¿Será que existen otros caminos para lograrlo? En el mismo ejemplo del examen de conducción, a lo mejor tengo que practicar más, a lo mejor tengo que recurrir a otra persona que me enseñe, a lo mejor tengo que ir a otra autoescuela, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo me afecta emocionalmente no lograr mi meta? ¿Me da tristeza? ¿Me da rabia? ¿Qué
¿De qué manera me afecta a mí emocionalmente el no haber conseguido mi meta? O a lo mejor yo realmente puedo decir, no lo logré, pero vamos, con entusiasmo y con perseverancia lo puedo lograr. Solo a partir de la aceptación a nivel de un proceso profundo emocional y lógico racional, vamos a poder comenzar a aceptar esa aparente derrota y la podremos convertir en una victoria, que es lo que necesitamos hacer al momento de enfrentar una situación que no salía o que no salió como nosotros pensábamos que iba a salir o como esperábamos que saliera. Es súper importante que podamos hacer esta relación entre lo racional y lo emocional. No me puedo quedar solo con lo racional y tampoco me puedo quedar solo con lo emocional. Necesito hacer esta combinación de ambos. Ahora, frente a la frustración, ¿qué debo hacer? Debo tolerar la frustración, debo aprender a tolerar la frustración. ¿Y cómo lo hago? Quiero mencionarles 4 formas en las que nosotros podemos tolerar la frustración. Uno, creo que es muy importante que cambiemos nuestras exigencias por preferencias. Yo no puedo vivir exigiéndome, yo debo preferir actuar de una manera o tomar una decisión de una manera. Yo debo aceptar que las cosas son como son y no como yo quiero que sean. Muchas cosas yo las voy a poder hacer, las voy a poder, si yo me organizo, si yo planifico, pero hay cosas que aún en mi planificación dependen de factores externos y entonces yo debo aceptar que las cosas son como son, que hay cosas que yo no las voy a poder modificar, por lo tanto, cambia las exigencias por preferencias. Segundo, no dejes, no permitas que lo malo te nuble. Siempre hay cosas buenas, por lo tanto, céntrate en lo que sí salió bien y no en lo que no has logrado. Nosotros tendemos a ser pesimistas cuando estamos en una frustración y pensamos y sentimos que lo extrapolamos a todo y entonces nada va a funcionar. Y como hablábamos en una oportunidad acerca del pesimismo, nosotros generalizamos todo y nosotros nos hacemos parte de, entonces no, es que ya no lo voy a poder hacer porque todo me salió mal. No, no todo te salió mal. Céntrate en lo que sí salió bien, en esas cosas que salieron bien, para que tú a partir de ello puedas generar el cambio y la superación de esa situación que tú estás enfrentando. Tercero, aprende de lo que te ocurrió, aprende de esa experiencia que tú viviste. Saca conclusiones que te ayuden a afrontar la situación con una mayor inteligencia emocional la próxima vez. Quizá utilizando otras estrategias, quizá delimitándote en tiempos, quizá utilizando otros métodos que te permitan enfrentar mejor una situación similar. Y finalmente, cuida tu autocontrol emocional, porque como yo les decía anteriormente, cuando nosotros tenemos una frustración y no logramos manejarla y dejamos que simplemente de manera impulsiva pase a la acción, puede llevarnos a la ira en la que golpeemos a alguien, que hagamos daño, o una tristeza que nos haga daño a nosotros mismos. Puede conducirnos a reacciones emocionales muy desproporcionadas y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Actualmente, cuando un chico no ha sido aceptado, un joven que terminó la universidad no ha sido aceptado en un trabajo, la forma de enfrentar esta frustración es a veces conducida, ¿no es cierto?, hacia estas reacciones emocionales muy desproporcionadas. Personas que llevan a pensamientos suicidas o que llevan a cuestionarse si realmente estuvo bien haber decidido estudiar esa carrera o no, cuando no necesariamente se refiere a, la situación está en relación a eso, sino que simplemente es porque habían muchas personas postulando al mismo cargo, que se necesitaba otra persona que tuviera una experiencia distinta o adicional, o a veces la edad es la que afecta, digamos, al momento de tomar una decisión por parte de la empresa. Entonces, tengamos mucho cuidado en manejar la frustración para cuidar el autocontrol emocional y evitar estas reacciones emocionales desproporcionadas. Ahora, es súper importante
que nosotros podamos enseñar a los niños a ser tolerantes a la frustración. Saben que actualmente el sistema tan rápido en el cual nosotros vivimos, el sistema del celular en el que tenemos con un dedito la posibilidad de entrar a un mundo entero donde podemos hacer juegos, donde podemos lograr hablar con personas que estén en el otro lado del mundo, hace que nosotros busquemos rapidez en todas las cosas. Y cuando nosotros no logramos hacer las cosas con rapidez, nos frustramos. O estamos acostumbrados a que el celular, a que el computador nos solucione todo, o que buscamos en el YouTube la solución para todo, y cuando estamos viviendo, cuando nuestros niños experimentan el hacer una torre de bloques y se les cae, hay una frustración gigante, porque tienen que levantar otra vez los cubos y tienen que empezar de nuevo y no les va a quedar igual. Entonces, es importante enseñar a los niños a ser tolerantes a la frustración. No debemos conceder todas sus peticiones. Siempre me peleé con mi mamá cuando Camila era pequeñita y nosotros íbamos a comprar alguna parte y ella me pedía que un dulce, que un jugo, y mi mamá me decía, eres mala, ¿por qué no le compras? No, porque yo no tengo que concederle todas las peticiones, ella tiene que aprender que no siempre yo le voy a dar lo que ella me está pidiendo. Lógicamente, si estamos en la casa, hay agüita, ella puede tomar, siempre procuro llevarle una botella de agua para que no tenga sed, ¿no es cierto? Pero si yo voy al supermercado y le compro el juguete, y si yo voy a la tienda y le compro el dulce, y si yo estoy yendo a hacer un trámite al banco y me pide que vayamos al parque, voy al parque y después voy al banco. No, yo tengo que dar límites para que mis hijos aprendan a que no siempre las cosas van a salir como ellos lo esperan. No soluciones todo, no les des solución. Pregúntale a ellos, ¿cómo crees tú que se puede solucionar esto? ¿Qué podemos hacer ahora? Cuando nosotros solucionamos todo, estamos generando niños con intolerancia a la frustración. Y es importante que ellos aprendan que tienen que vivir y tienen que experimentar esta frustración. Permite que se equivoque. Permite que cuando esté poniendo los huevos en el refrigerador, si se le cae uno, no importa, no lo retes, pero explícale que tiene que limpiar, que entiendes que no se siente bien porque él debería haberlo puesto como corresponde. Es importante que nosotros enseñemos a nuestros niños a ser tolerantes a la frustración. Si tú ves que tus hijos están llorando y se ponen muy enojados con demasiada frecuencia y frente a obstáculos muy pequeños, ojo, a lo mejor están expuestos mucho tiempo a la pantalla y eso contrarresta todo el trabajo que tú puedas hacer respecto de la tolerancia a la frustración. Además, permite que tu hijo se siente a la mesa y que espere hasta que le llegue el plato de comida. No le des primero a él, enséñale que espere. Cuando él está haciendo un trabajo, una manualidad, desarrolla el equivocarse, el salirse de la línea. Todas esas cosas ayudan a ser tolerantes a la frustración. Nos pasa mucho en el colegio que los niños están escribiendo y se pasan un poquito, la letra les queda mal y se ponen a borrar y se enojan y se ponen tristes, a veces se enojan tanto y borran tan fuerte que llegan a romper la hoja y eso les genera otra frustración. Entonces, enseñemos a nuestros hijos a ser tolerantes a la frustración. Cuando a un niño no se le niega nada durante la infancia, se le priva de la posibilidad de desarrollar la capacidad de ser tolerantes a la frustración. Ellos necesitan experimentarlo. ¿Por qué? Porque después tenemos personas adultas que no saben enfrentar los fracasos, que no saben enfrentar situaciones que no salen bien. Es importante que nosotros les podamos enseñar a ellos. Ahora, aquí estoy tomando una receta que encontré de la psicóloga María Jesús Álava, la modifiqué un poquito, me gustó mucho, pero dice, la mejor receta para superar la frustración es mezclar 3 dosis de realismo. No podemos ser idealistas, necesitamos ser realistas con los pies bien puestos en la tierra.
4 tazas de esperanza. Y esto como cristianos, para nosotros es una gran ventaja. Nosotros tenemos la esperanza en Dios, que las cosas para sus hijos siempre ayudan a bien. Además, agregar 5 cucharas de relativismo. Yo necesito entender que las cosas no siempre salen de la misma forma. Yo necesito ser flexible. Además, 6 kilos, sí, 6 de alegría. Muchas veces andamos tan serios, tan molestos, tan irritables. Necesitamos generar un poquito de alegría en nuestro ambiente, si es necesario con música, si es necesario que andemos cantando, que andemos bailando. Hagámoslo para evitar la frustración, para evitar el no poder ser tolerantes a la frustración. Y es importante servirse esta receta en tazas que sean grandes. Y en días difíciles hay que beber 4 litros. Y en días fáciles también los debo beber, pero en menor cantidad. Entonces es importante que nosotros podamos hacer algo. Yo no puedo dejar que la vida me lleve como si yo fuera un volantín que me lleva por el viento. No, yo necesito dirección, yo necesito análisis y necesito generar estrategias, necesito utilizar herramientas que me ayuden a vivir para ser feliz, para saber enfrentar situaciones en las que la frustración me lleven de manera constructiva a intentarlo de nuevo y no a hundirme en el fracaso y sentir que soy un fracasado, sino por el contrario, darme cuenta que cometí un error, que esa no era la forma correcta para actuar, pero que debo mirar para adelante y puedo hacerlo otra vez. Y quiero compartir con ustedes este versículo que encuentro que le viene justo. Miren, aquí Pablo en Filipenses 3:13 dice, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Es importante que nosotros dejemos atrás lo que ya pasó, que no hagamos de eso una rumiación en nuestra mente, un negativismo frente a lo que nosotros vamos a enfrentar en el futuro. Necesitamos extendernos hacia lo que está adelante, olvidando lo que ocurrió en el pasado, para que no nos afecte, para que podamos vivir de una manera más exitosa. Muchísimas gracias.